El tema que vamos a estudiar hoy lleva por título Mensaje a los gentiles. Muy importante en nuestros días que nosotros podamos entender esto. Mensaje a los gentiles. La primera lectura bíblica que vamos a visualizar o a leer se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 21. Leemos la palabra de Dios. Dice lo siguiente: ellos me volvieron a celo con lo que no es Dios. Inmediatamente al leer esa primera oración, ese primer verso, la primera oración de ese verso, podemos entender que Dios está hablando aquí. Él dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también, dice el Señor, los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. En el libro de Romanos podemos continuar leyendo algo parecido a esto. Romanos capítulo 10, versículos 19 al 21, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice, eso es referente a lo que leímos en Deuteronomio anteriormente. Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Eso hablando Dios a Israel. E Isaías, versículo 20, dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifestaré a los que no preguntaban por mí. Versículo 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. O sea, Dios está diciéndole a Israel que lo iba a traer a celo y a ira con otro pueblo que no era ellos. Porque el pueblo de Israel era un pueblo rebelde y contradictor. Ahora, mensaje a los gentiles. ¿Cuál es ese pueblo con el cual Dios iba a llevar a celo al pueblo de Israel? Un pueblo de gentiles que iba a obedecer a Dios, ya que los israelitas, los judíos, eran un pueblo rebelde y contradictorio. Gentiles. En la concordancia Strong, como ustedes ven en su pantalla, gentil, la palabra gentil, usa los códigos 1482 y 1484 más repetidamente. Y podemos ver que ese código 1484 dice lo siguiente, como ustedes ven en su pantalla. Significa esnos. De Proverbio 486 dice, raza como del mismo hábito, dice, especial que tiene alguien foráneo, o sea, no judío. Usualmente pagano, gente gentil, linaje, nación, pueblo. O sea, un gentil es alguien que no es judío. Dios iba a provocar a celo al pueblo de Israel con un pueblo que no era judío. Un pueblo que no era judío. Nosotros conocemos, por la gracia de Dios, que hemos estudiado anteriormente, la profecía de las 70 semanas, que se encuentra en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 26. Sabemos que en esa profecía de las 70 semanas o los 490 años finaliza con el apedreamiento de Esteban en el año 34. Ese apedreamiento de Esteban se encuentra en el capítulo 7 de Hechos. Y podemos leer allí lo siguiente. Como ustedes ven en su pantalla, esas 70 semanas, 490 años, terminaron en el año 34 después de Cristo con el apedreamiento de Esteban. Y dice en Hechos 7, del 51 al 60, lo siguiente. Es importante leer esto para entender el mensaje de hoy, mensaje a los gentiles. Dice el versículo 51. Duros de cerviz,
¿Suena esto a la palabra que decía Dios anteriormente en Deuteronomio y en el libro de Romanos? Que Dios iba a traer a celo a Israel porque Israel era un pueblo rebelde y contradictorio. Es la misma palabra en cierto sentido. Dice Esteban, duros de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Versículo 52. ¿Al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Aquí Esteban le está reclamando cómo el pueblo de los judíos crucificaron a Jesús. Versículo 53 dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y grugieron los dientes contra él, contra Esteban. Versículo 55. Vamos a leer hasta el 60. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios el Padre y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Muy interesante ese versículo. Versículo 56 dice, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Versículo 57 dice, entonces ellos, los líderes judíos que estaban al frente de él, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra Esteban. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Muy importante. Los testigos que estaban presentes en el apedreamiento de Esteban pusieron sus ropas, o sea, la ropa de Esteban, a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Es muy importante porque nosotros sabemos quién es Saulo después de esto en su conversión. Saulo estaba siendo testigo ocular de cómo el pueblo judío apedreaba a un seguidor de Jesucristo. Versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Versículo 60. Y puesto de rodilla, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Este apedreamiento de Esteban, nosotros como vimos en la gráfica anterior de la profecía de la 70 semana, 490 años, que terminó el año 34 después de Cristo en el otoño, leemos esta cita, lo siguiente. Las 70 semanas o 490 años concedidos a los judíos, o sea, se le dio un periodo de tiempo para que se arrepintieran. Dice que terminaron como lo vimos en el año 34 después de Cristo. En dicha fecha, por auto del Sanedrín judío, la nación selló su rechazo del evangelio con el martirio de Esteban y la persecución de los seguidores de Cristo. Escuchen muy bien. Entonces el mensaje de salvación, ya no más limitado al pueblo elegido, fue dado al mundo. Los discípulos, obligados por la persecución a huir de Jerusalén, predicaban la palabra por donde quiera que iban. La siguiente dice, hasta aquí acaba uno de los detalles de la profecía, se ha cumplido de una manera sorprendente y el principio de las 70 semanas quedaba establecido irrefutablemente en el año 457 a.C. y su fin en el año 34 con el apedreamiento de Esteban después de Cristo. La semana, 7 años, terminó en el año 34 de nuestra era. Entonces
por el apedreamiento de Esteban. Los judíos sellaron finalmente su rechazamiento del evangelio. Los discípulos, dispersados por la persecución, iban por todas partes anunciando la palabra. Poco después se convirtió Saulo, el perseguidor, al que habían puesto la ropa de Esteban, que era testigo ocular de la muerte de Esteban. Dice que se convirtió Saulo, el perseguidor, y llegó a ser Pablo, el apóstol de los gentiles. Pablo, el apóstol de los gentiles. Recordemos que este estudio, este tema que estamos haciendo, lleva por título Mensaje a los gentiles. Vemos que en el año 34 el pueblo judío selló finalmente y rechazó el evangelio, el mensaje de salvación. Rechazaron a Jesús y juntamente con él a su mensaje. ¿Cómo fue la conversión de Pablo? Veremos más adelante. Pablo, el apóstol de los gentiles, Hechos 13:46 nos dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, judíos, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos, o mejor dicho, nos vamos a los gentiles. Nosotros sabemos que en el libro de Hechos, capítulo 22, del versículo 6 al 16, se narra la conversión de Saulo a Pablo, como le fue cambiado su nombre, pero sabemos que se convirtió al cristianismo, a la fe en el evangelio de Jesucristo. Pero en el versículo 17 al 21 nos dice algo muy interesante. Hechos 22, 17 al 21 dice: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, o sea, después que recobró la vista y todo eso, me aconteció que vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, o sea, hablando que él tuvo una visión y vio a Jesús, que le decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén. Vete de Jerusalén, le está diciendo, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. El pueblo judío no iba a recibir el testimonio acerca de Jesús. Versículo 19. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Versículo 21. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Muy claro que el mismo Jesús le dice: vete, sal de Jerusalén, porque ellos no recibirán tu testimonio acerca de mí. Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Mensaje a los gentiles. En el libro de Hechos, capítulo 15, ocurre algo muy interesante. Una historia en la que podemos aprender mucho acerca de este suceso y de acerca de los gentiles. Hechos 15, primero leeremos del 1 al 6 la palabra de Dios, que dice lo siguiente. Dice: entonces algunos que venían de Judea, escuchen bien, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, eso es uno de los ritos que Moisés escribió en la ley, que él hizo, no en la ley de los 10 mandamientos, sino en una ley que escribió Moisés con relación a los ritos. La circuncisión fue una de ellas. No podéis ser salvos. O sea, dicen ellos, esos que habían venido de Judea, le estaban diciendo a los gentiles: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no muy pequeñas con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, versículo 3, pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia,
y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, escuchen bien, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído en Jesucristo, lo que se trata de decir aquí, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos, dicen ellos, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aquí vemos que hay dos cosas diferentes, pero las dos son la ley de Moisés. Son parte de la ley que escribió Moisés. Es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Ahora leemos los versículos del 12 al 14 y del 19 al 29 para entender todo el contexto de esto. Dice lo siguiente. Entonces, toda la multitud cayó cuando estaban reunidos, estaban hablando y diciendo muchas cosas, pero cuando la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medios de ellos entre los gentiles. Mensaje a los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, por lo cual yo juzgo que no se inquiete, que no molesten, que dejen a los gentiles tranquilos, que no se inquiete a los gentiles que que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogo y de sangre. Lo que está queriendo decir Santiago es, mira, lo que nosotros creemos de esta forma, no podemos inquietar a los gentiles que se han convertido a Dios con estas cosas, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Versículo 21. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Versículo 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombres Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Versículo 24. Por cuanto hemos oído, eso fue de la carta que se escribió, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, escuchen bien, acuérdense que decían que en el versículo 1, que habían ido algunos de Judá para allá, para donde estaban los gentiles, y le decían que se tenía que circuncidar y guardar toda la otra ley de Moisés para ser salvo. Pero aquí ellos le están mandando una carta respondiendo a ese asunto. Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, o sea, ellos fueron porque quisieron, no porque los líderes, Jacobo, Pedro y Juan, lo enviaron, sino porque ellos fueron por su cuenta. No dimos orden. Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando, primero, circuncidaros y segundo, guardar la ley, o sea, la ley de Moisés. Versículo 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo. Versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo
porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga. Recuerden, esta carta es a los gentiles. No imponeros ninguna carta más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles son esas cosas necesarias? Versículo 29. Que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis pasarla bien. Se comenta en la cita del Espíritu Profecía con relación a este concilio que hubo en aquel entonces. En Jerusalén, los delegados de Antioquía se encontraron con los hermanos de las diversas iglesias que se habían reunido para asistir a un concilio general y les regalaron el éxito que había, y les relataron el éxito que había tenido su ministerio entre los gentiles. Expusieron entonces la confusión provocada por el hecho de que ciertos fariseos convertidos habían ido a Antioquía y habían declarado que para salvarse los conversos gentiles debían circuncidarse, 1, y guardar la ley de Moisés, 2. O sea que estos supuestos conversos judíos, para mí parece que eran infiltrados en aquel entonces, ¿no? Querían obligar a los gentiles primero a circuncidarse y luego a guardar la ley de Moisés. Es muy importante entender eso. Esta cuestión, dice la próxima, el párrafo 3, esta cuestión se discutió calurosamente en la asamblea o en ese concilio. Dice la siguiente cita. Plugó al Espíritu Santo no imponer la ley ceremonial a los conversos gentiles. La ley ceremonial abarca muchas cosas y eso vamos a entender más adelante. Plugó al Espíritu Santo no imponer la ley ceremonial a los conversos gentiles, y la actitud de los apóstoles en cuanto a este asunto era como la actitud misma del Espíritu de Dios. Santiago presidía el concilio y su decisión final fue: yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Esto puso fin a la discusión. Yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Habiendo dicho esto, Santiago, como leímos en los versos del capítulo de Hechos 22, cómo enviaron las cartas, envió la carta para que ellos entendieran que no se debía imponerle a los gentiles estas cosas. Y esto puso fin a la discusión. El libro de Efesios, capítulo 2, versículo 11 al 16, no habla de cómo Pablo enseñaba a los gentiles. Dice lo siguiente el versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión. Erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando, en ellas las enemistades. ¿Cuáles enemistades? Vamos a leer en los versos siguientes del libro de Colosenses cuáles eran esas enemistades. Dice Colosenses 2, del 11 al 17.
En él también fuisteis circuncidados con circuncisión. Eso es Pablo hablándoles a los gentiles. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. O sea, nosotros somos circuncisos cuando echamos fuera del cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitado con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Anulando, escuchen bien este versículo muy importante y lo que vienen de aquí en adelante. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué era eso? Esa acta de decreto que había anulado en la cruz, que había sido clavada en la cruz. Analicemos este verso y después continuaremos leyendo Colosenses, los versículos de 15 al 17. Pero leemos lo siguiente en el libro de Deuteronomio. Capítulo 31, versículo 24 al 26 dicen: Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, escuchen bien, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: Tomen este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra a ti. Lean lo que dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Vemos que se está refiriendo Pablo, hablándole a los gentiles, que esa acta de los decretos que había sido anulada en la cruz fue la ley que escribió Moisés, que él mandó a poner al lado del arca para que esté como testigo contra ti, contra nosotros. Perdón. ¿Cómo sabemos eso? Lo dice la Biblia bien claro en esos textos que acabamos de leer. Muchos toman este versículo y dicen: no, esa fue la ley de los 10 mandamientos que fueron clavadas en la cruz, pero no es así, porque la ley de los 10 mandamientos fue escrita con el dedo de Dios, no, y fueron escritas en 2 tablas de piedra. No fueron escritas por Moisés como él escribió en un libro, como veremos más adelante. Aquí vemos que Moisés escribió el libro de estas leyes y la mandó a poner al lado del arca, no dentro, al lado del arca, y estén allí como testigo contra ti, contra nosotros. Éxodo 25, 16, 31, 18 y 40 y 20 nos dice lo siguiente: y pondrás en el arca, o sea, dentro del arca, el testimonio que yo te daré. Eso es Dios hablándole a Moisés. Y pondrá en el arca el testimonio que yo te daré. Y dio a Moisés, o sea, Dios dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Y Éxodo 40, 20 dice: y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas del arca y encima del propiciatorio sobre el arca. Podemos notar que la ley que escribió Moisés fue puesta al lado del arca. Iban a estar allí como testigo en contra del pueblo. Sin embargo, la ley que escribió Dios, los 10 mandamientos que fueron escritas en tablas de piedra, fueron puestas dentro del arca. Hay una gran diferencia entre las 2 leyes. Ahora, continuemos leyendo Colosenses 2, ahora los versículos 15 al 17. Y nos dice allí la palabra de Dios lo siguiente. Mucha atención. Recuerden que la ley que escribió Moisés fue clavada en la cruz, o sea, fue anulada. El versículo 15 dice: y despojando a los principados y a los potestades,
los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, gentiles, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposos. Los que estudian la palabra de Dios saben a qué se está refiriendo Pablo aquí. ¿Días de fiestas? ¿Luna nueva? ¿Días de reposo? Sabemos que cuando dice días de reposo, no se está refiriendo al reposo del séptimo día sábado del ciclo semanal, sino a los días festivos, días de fiestas y luna nueva, que todos estos días le llamaban días de reposo, día festivo. No que eran que caían todos en sábado, algunos sí, otros no. Pero dice, por tanto, gentiles, mensaje a los gentiles, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. Versículo 17. Todo lo cual, o sea, todas estas cosas, días de fiestas, luna nuevas, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Muy interesante esto. Mensaje a los gentiles. Muchos en el movimiento moderno de los días festivos usan muchos pasajes fuera de contexto en la palabra de Dios que parecen decir que los días festivos eran para siempre o un pacto perpetuo. Eso lo entenderemos. Sin embargo, la Biblia no declara que tales palabras significan eterno, que son dos cosas diferentes. Para siempre o un pacto perpetuo no significa que son eternos. Al diablo, al enemigo, le gusta manipular los idiomas y cambiar las definiciones, a menudo para confundir la verdad tal como está escrita. Por ejemplo, Primera de Reyes 9, versículo 3 dice lo siguiente. Pongamos mucha atención. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración. Sabemos que esto es Dios hablándole a Salomón. Lo entenderemos mientras leemos el verso. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado. Se está hablando del templo. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Escuchen bien, para poner mi nombre en ella, en esta casa, en este templo para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. O sea, perpetuamente. Nosotros sabemos, la humanidad obviamente se equivoca cuando la palabra para siempre y perpetuo. Aquí vemos al Señor diciéndole a Salomón que estará en la casa que construyó para siempre y perpetuamente. Sin embargo, sabemos que el templo fue destruido 2 veces y la última vez en el año 70 después de Cristo. Nunca se volvió a levantar hasta el día de hoy. En resumen, este pasaje solo puede usarse para probar que los días festivos no son para siempre e incluso perpetuo, como a algunos les gusta definirlo hoy. Otro ejemplo, Números 19:10. Dice la palabra del Señor, el que recogió la ceniza de la vaca, escuchen muy bien, el que recogió la ceniza de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche y será estatuto perpetuo. Escuchen bien, esto será estatuto perpetuo para los hijos de Israel. ¿Para quiénes? Para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Una nota que hago acerca de esto. La vaca roja es una ofrenda por el pecado y es un estatuto perpetuo. Es así, según lo que leemos. Siendo este el caso, ¿por qué los guardianes de los días de las fiestas no matan la vaca roja hoy? Si es un pacto perpetuo. Es porque saben que la palabra para siempre no debe aplicarse como ellos la aplican. Pero como cualquier credo que se coloca por encima de la Biblia,
Cuando la Biblia expone el credo, la mayoría de los que escriben credo eligen ignorar la Biblia para mantener el credo. Y así, cuando dice matar la gavilla roja o la vaca roja para siempre, ignoran eso. Pero cuando dice celebrar la fiesta para siempre, eso enseña. Necesitamos entender que los judíos ortodoxos hasta el día de hoy todavía observan los días festivos porque se niegan a aceptar el sacrificio de Mesías Jesucristo en su nombre. Cuando nos hacemos eco de su observancia de estas ordenanzas abolidas hoy, estamos haciendo exactamente lo mismo que aquellos judíos que no son movidos por la fe en Cristo Jesús como Señor. De hecho, algunos de los primeros cristianos también continuaron con los días festivos, como respondió Pablo, el apóstol de los gentiles, a esto. El libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 9 al 11, dice lo siguiente. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Está hablando de los días festivos. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Nota. En la actualidad vivimos durante el día antitípico de la expiación. Eso, lo que han estudiado la Biblia, las profecías, están de acuerdo con eso. Desde el 22 de octubre del 1844, estamos viviendo en el día antitípico de la expiación. Mientras esperamos que regrese ese mismo Mesías Jesucristo, mientras esperamos, debemos entender que este tiempo de espera no debe ser considerado un tiempo de celebración. Así como los judíos de la antigüedad se preparaban 10 días antes del día de expiación, nosotros también debemos usar este tiempo para afligir nuestras almas a fin de prepararnos para encontrarnos con nuestro Dios. Durante este tiempo se nos ha dado, la oportunidad de purificar nuestras almas, quitando el pecado. Este tiempo en el que estamos viviendo es tiempo de afligir nuestras almas y dejar el pecado. No para celebración. Pronto terminará el tiempo de prueba o el tiempo de gracia. Si desperdiciamos este precioso tiempo que se nos ha dado para estar bien con nuestro Dios, seremos cortados. Como dice Levítico 23, seremos dejados atrás muertos. Si estamos en la fiesta del otoño del día de expiación, pronto vendrá la fiesta del tabernáculo. Pero si estamos ahora mismo en el día de expiación, una cosa más para darnos cuenta sobre el día antitípico de expiación en el que nos encontramos actualmente. De hecho, muchos no se dan cuenta de esta realidad básica. Simplemente no puedes guardar ningún día festivo en este momento porque estamos en el día antitípico de la expiación. Si nosotros miramos las Biblias, veremos que nunca en la palabra de Dios leemos de alguien que guardaba 2 días festivos simultáneamente. Siendo este el caso, ¿cómo podemos guardar los días festivos mientras guardamos el día de expiación? O sea, que lo que estamos por fe en el lugar santísimo, ¿vamos a volver al atrio? En ninguna manera. Dice esta cita lo siguiente. En casi toda la iglesia había algunos miembros que eran judíos de nacimiento. Los maestros judíos hallaron fácil acceso a estos conversos y, a través de ello, se afianzaron en las iglesias. Era imposible, por argumentos bíblicos, derribar las doctrinas enseñadas por Pablo. De ahí que recurrieran a las medidas más inescrupulosas para contrarrestar su influencia y debilitar su autoridad. Declararon que no había sido discípulo de Jesús y que no había recibido ninguna comisión de él. Sin embargo, se había atrevido a enseñar, decían ellos que él, Pablo,
sin embargo, se había atrevido a enseñar doctrinas directamente opuestas a las que sostenían Pedro, Santiago y los demás apóstoles. Así, los emisarios del judaísmo lograron alejar a muchos de los cristianos convertidos de su maestro en el evangelio. Habiendo ganado este punto, los indujeron a volver a la observancia de la ley ceremoniales como esencial para la salvación. La fe en Cristo y la obediencia a la ley de los 10 mandamientos se consideraban de menor importancia. La división, la herejía y el sensualismo ganaban terreno rápidamente entre los creyentes de Galacia. El alma de Pablo se conmovió al ver los males que amenazaban con destruir rápidamente estas iglesias. Inmediatamente escribió a los Gálatas, exponiendo sus falsas teorías y reprendiendo con gran severidad a los que se habían apartado de la fe. Cristo era el fundamento y la vida de ese templo. Escuchen bien. Cristo era el fundamento y la vida de ese templo. Su crucifixión lo destruiría virtualmente, porque sus servicios eran típicos del futuro sacrificio del Hijo de Dios. Señalaron el gran antitipo, que era el mismo Cristo. Cuando los judíos cumplieran su malvado propósito y le hicieran lo que ellos ordenaron, desde ese día en adelante, las ofrendas de sacrificio, 1, y los servicios relacionados con ellas, 2, no tendrían valor a la vista de Dios, porque el tipo se había encontrado con el antitipo en la ofrenda perfecta del Hijo de Dios. En la crucifixión, cuando Jesús moría en el Calvario, exclamó: consumado es. Y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Esto fue para mostrar que los servicios del santuario terrenal, servicios, plural, del santuario terrenal, habían terminado para siempre y que Dios ya no se reuniría con ellos en su templo terrenal para aceptar sus sacrificios. Entonces se derramó la sangre de Jesús que él mismo había de ministrar en el santuario celestial. Hubo una transición. Así como los sacerdotes en el santuario terrenal entraban en el Santísimo una vez al año para siempre en el santuario, Jesús entró en el Santísimo del Celestial al final de los 2300 días de Daniel capítulo 8, en el 1844, para hacer una expiación final por todos quienes pudieran ser beneficiados por su mediación y limpiar el santuario. ¿Qué le escribió Pablo a los Gálatas? Gálatas capítulo 2, versículo del 11 al 14, dice lo siguiente. Y este proverbio es lo mismo que está sucediendo hoy en día. Analicemos esto. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí, dice Pablo, cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, el medio hermano de Jesús es este, ¿no? Comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Lo mismo sucede hoy en día, pero al contrario. Hay gentiles que quieren obligar a otros gentiles a judaizarse. Miren lo que dice el libro de Isaías con relación a todas estas cosas. Isaías capítulo 1, versículo 1, y leeremos después del 11 al 18. Dice lo siguiente. Visión. Dios le mostró algo a Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de ¿quién? De Judá y Jerusalén,
en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. ¿Para qué me sirve, versículo 11, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrío. Versículo 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Abro un paréntesis aquí. Para hollar mis atrios. Todas estas festividades, como veremos más adelante, y todos los sacrificios, todos se hacían en el atrio. No en el lugar santo, ni mucho menos en el lugar santísimo. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Versículo 13 dice, no me traigáis, dice, más vanas ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposo. Muy importante que entendamos eso. ¿Les son abominaciones los inciensos? Luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Está hablando a Judá y a Jerusalén. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Versículo 14. Vuestras lunas nuevas, lo que estudian acerca de la fiesta saben qué es esto. Cómo se utilizaba antes, cómo utilizaban antes los judíos las lunas nuevas para contar los tiempos y los días festivos. Lo que estudian esto saben y entienden qué es esto. Pero dice Dios que estas cosas lo tienen hastiados. Son iniquidad, son abominación a Dios. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Versículo 15. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Ahora que estamos en el día expiatorio del Yom Kippur, el día de expiación, ¿qué debemos de hacer? Afligir nuestras almas. Miren lo que dice el versículo 16 en adelante. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego. Cuando empecemos a hacer esto, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta cita dice lo siguiente. Hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará mudar los tiempos y la ley. ¿Por qué le pongo esta cita? Para que podamos entender el siguiente párrafo, lo que dice. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Satanás con todas estas cosas? Dice lo siguiente. Satanás no pudo impedir el plan de salvación. Satanás quería que Jesús pecara antes de morir en la cruz. Era el plan de salvación que Jesús muriera por nuestros pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Satanás no pudo impedir el plan de salvación. Cristo fue crucificado y resucitado el tercer día. Fue crucificado la Pascua y resucitado el tercer día las primicias. Entonces, escuchen bien, como fue así, entonces Satanás dijo a sus ángeles que le sacaría ventaja aún de la crucificación y la resurrección, o sea, de la Pascua y las primicias. Estaba conforme, escuchen bien, Satanás estaba conforme con que los que profesaban fe en Jesús creyeran que las leyes ceremoniales, y los sacrificios de los judíos habían cesado con la muerte de Cristo. Si podía incitarlos, le leo eso detenidamente para que entiendan esto. Satanás estaba conforme
con que los que profesaban fe en Jesús creyeran que las leyes ceremoniales y los sacrificios de los judíos habían cesado con la muerte de Cristo. Si podía incitarlos, escuchen bien, ¿qué es lo que pretende Satanás? Dice, ok, está bien. Todo esto, sacrificios y fiesta, todas esas cosas terminó con la muerte de Cristo. Pero si podía incitarlo a dar un paso más y hacerles creer que la ley de los 10 mandamientos también, quiere decir, así como las leyes ceremoniales y sacrificio habían terminado con la crucificación de Jesús y su resurrección, también quería hacer pensar él que la ley de los 10 mandamientos había cesado con la muerte de Cristo. Satanás dijo a sus ángeles que los 10 mandamientos eran demasiado claros, de modo que la mayoría creería que aún estaban en vigencia. Por lo tanto, debían tratar de alterar el cuarto mandamiento que exaltó al Dios viviente. Tenemos que entender eso y tenerlo bien claro. Parte de lo que le escribió Pablo a los Gálatas dice lo siguiente, el capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. A la otra carta de los gentiles, Colosenses 3:11, Jesús dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Romanos 11:13 dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 11 y 12, dice la palabra del Señor. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El centro de todo esto, toda esa fiesta de la primavera, la Pascua como principio de toda la fiesta, apuntaba a la primera venida de Jesús. Y las otras apuntan a la segunda venida de Jesús. Mis hermanos, como gentiles que somos, así hablamos, así vivimos. Recuerden que creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas muy, muy diferentes. Y es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios me le guarde. Dios le bendiga. Maranata. Cristo viene pronto. Bendiciones.